Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Buenas tardes, mi nombre es Chuspi y lo primero de todo, gracias a esas 250 personas que han escuchado estos dos programas de Playoff de Ascenso a División de Honor. La verdad es que es una alegría. A la gente que se ha suscrito al canal, ya somos 300, hemos conseguido el objetivo, muchas gracias, la verdad. Espero que hoy os suscribáis unos poquillos más. Y ya vamos a lo importante, vamos a este segundo partido de esta playoff de Ascenso a División de Honor, el segundo partido de esta semifinal. Nos visitan hoy los místers de Bejíjar y Atlético Jaén, Álvaro Dela y Luigi Peláez. Y un primer partido que hoy se vivió en la capital del Santo Reino, en Jaén, en el Sebastián Barajas, donde hubo muchas fases diferentes del juego, en donde el Atlético Jaén tuvo la pelota, pero el Bejíjar salió con una intensidad interesante. Bueno, el Bejíjar es que juega bien en todos los estadios, o sea, el suyo que dice la gente que es muy pequeño, o en otro que sea muy grande. Aquí en Andújar lo hemos sufrido. Y bueno, se adelantó rápido, luego tuvo esa expulsión, ¿no?, de Dani Palacio, saltó al juego José Alberto, tuvieron un penalti a favor que lo fallaron, tuvo el Atlético Jaén varias, al final, empate, todo se va a decidir en Bejíjar. Y vamos a ver qué tal los místers, cómo han vivido ese encuentro, qué sensaciones se llevan y cómo están trabajando esta semana. Vamos a empezar con Álvaro Dela, el míster que juega de local en esta ocasión. Vamos a poner la musiquilla y con todos vosotros, Álvaro Dela, míster del Bejíjar Club de Fútbol. Bienvenido, Álvaro Dela, otra semana más aquí en Con Dos Pelotas en estos playoffs de Ascenso a División de Honor. Lo primero de todo, enhorabuena por esa renovación que anunciaba el Bejíjar Club de Fútbol en sus redes sociales. Supongo que contento por ambas partes, ¿no? El Bejíjar que confía en ti para liderar el proyecto de la temporada que viene, pase lo que pase en estos playoffs, y tú contento, ¿no?, de que confías también en la directiva del Bejíjar para seguir desarrollando tu carrera. Bueno, Chupi, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, la verdad es que sí, es algo que ya teníamos premeditado con algo de tiempo. Estamos muy a gusto, nos compenetramos muy bien y era algo que teníamos en vista, que pasase lo que pasase, nos apetecía continuar por lo menos otro año más juntos. Y hemos estimado que este era un buen momento para oficializarlo y así ha sido. Entonces, pues como bien has dicho, pase lo que pase, vamos a estar otro año juntos allí en Bejíjar y la verdad que nos ilusiona mucho, tanto si fuese un proyecto en División de Honor como si fuese otro nuevo año en la Primera Andaluza. Y ahora ya hablando un poquillo de este primer partido de la semifinal, hubo muchos momentos durante el partido, ¿no? Muchos diferentes escenarios, donde el Bejíjar estuvo mejor, donde el Bejíjar estuvo más contra las cuerdas, ¿no? Después de todo lo vivido, que ahora iremos analizándolo, ¿con qué sensación se fue del Sebastián Barajas a Álvaro Dela? Bueno, la sensación con la que yo me fui es la misma con la que nos fuimos los jugadores y es, bueno, una buena sensación, pues tal como se dieron las circunstancias. Nosotros creo que empezamos mejor, nos pusimos por delante. Creo que era un partido que estaba relativamente controlado hasta el momento en el que llegó la expulsión de Dani, nuestro portero, que nos quedamos con uno menos. Bueno, sufrimos el empate en el mismo penalti y el segundo tiempo tocaba ponerse el mono de trabajo en un campo que es el doble en dimensiones que el nuestro. Hacía mucho calor, con un jugador menos, un equipo que plantea y que mueve el balón rápido. Entonces, pues bueno, pues tuvimos que sufrir. También nos tuvo nuestro portero que salva en un par de ocasiones. Si bien también tuvimos un penalti a favor que erramos y también nos pudo haber dado una renta de ponernos por delante, pero bueno, en definitiva, dadas las circunstancias, nos fuimos con una buena sensación porque el equipo trabajó, se puso el mono de trabajo, como te digo, y eso es lo que al final nos implica de cara a una vuelta de la semifinal. Hablando de esos tramos, ¿no? Sí es verdad que se vio un Bejíjar que es verdad que el Atlético Jaén a lo mejor tenía un poco más de posesión, ¿no? Tenía un poco más de balón, pero un Bejíjar que tenía una presión y salió súper enchufado.
Supongo que contento de ver que los chavales habían salido al 200% y fruto de esa presión, ¿no? Y de ese no dejar al Atlético Jaén que hiciera su juego, cometió el Atlético Jaén ese error que dio lugar al saque de banda, donde Lobo llega hasta el final de la banda, se entra y ahí está Jandra para meter el 1-0. Como míster, ¿no? Supongo que contentísimo, ¿no? De que a los 7 minutos de juego el planteamiento se te ponga de cara, ¿no? Y que tus chavales hayan salido en esta semifinal, pues así de enchufados, ¿no? Sí, claro, es lo que te digo. La sensación con la que nos fuimos es positiva porque ves la implicación de los jugadores. Entonces, a partir de ahí sabes que ellos pueden desarrollar cualquier cosa. Porque, bueno, si ves un equipo más apático, ves que falta, pues bueno, te puedes ir más preocupado de cara a lo que nos viene. Pero con esa intensidad, viendo que ejecutaron lo que hablamos, estaba saliendo bien, le estábamos alternando muy bien la presión alta con esperarlo en ciertas ocasiones, estábamos generando, hicimos el gol, entonces pues bueno, estaba saliendo bien, pero es verdad que con uno menos pues tuvimos que cambiar el planteamiento y tampoco es fácil decirle a unos jugadores vamos a esperarlo, vamos a correr detrás del balón, vamos a defender, a esperar a la que tengamos. Eso los jugadores tienen que querer hacerlo y bueno, quisieron hacerlo, además se machacaron literalmente por las condiciones, ya te digo, de campo, de calor y demás, y pues por eso nos fuimos con una buena sensación, pero es verdad que el planteamiento cuando estábamos 11 por 11 estaba saliendo muy bien, entonces pues bueno, contento. Luego es verdad que lo que comentaba, ¿no? Llegó la expulsión de Dani, entró José Alberto, que consiguió parar ese penalti, pero en segunda jugada lo metió adentro el Atlético Jaén. Y luego, bueno, hubo varios momentos, ¿no? Donde sí es verdad que el Atlético Jaén tuvo posibilidad de ponerse por delante, ¿no? Como ese mano a mano contra el portero que Barrios espectacular saca. También ese cabezazo de Borja, ¿no? Que hace un paradón ahí José Alberto. Que hubiera sido ya más difícil, ¿no? Haber sido a Bejíjar con un gol en contra. Ahora llega el partido este fin de semana en vuestra casa. Todo el mundo sabe que es difícil sacar algo positivo de Bejíjar, ¿no? Que estáis muy fuertes allí en vuestra casa con vuestra gente. Contáis con la baja, ¿no? De Dani Palacios por esa tarjeta, por esa doble amarilla. Pero confiados, ¿no? En que con vuestra gente, con vuestro público y conforme ha visto a los chavales, ¿no? De enchufados, de concentrados, se puede sacar adelante, ¿no? Bueno, pues sí, como bien dices, tío, tenemos unos números buenos en casa, no hemos perdido este año allí, con lo cual, pues bueno, nos da, no sé si la palabra es confianza, pero sí que nos da fuerza para creer en que lo podemos hacer. Entonces, pues nada, pues mira, salió José Alberto, lo hizo bien, nos sacó, como bien has dicho, casi para el penalti, para un par de jugadas más que fueron bastante claras. Y pues en ese sentido la baja de Dani pues creemos que estaba bien cubierta con José Alberto. Por lo demás tenemos a todos disponibles y pues nada, hacer un partido más, lo que venimos haciendo todo el año en casa y ya está. Bueno, nosotros no queremos empatar evidentemente, pero también somos pues, conocedores de que un empate nos daría pase a la final. Y hablando siempre en el fútbol, ¿no? Se suele hablar mucho de los jugadores que son los que marcan los goles, ¿no? Los que están ahí. En este primer partido de semifinales fueron protagonistas los porteros, ¿no? Dani Palacio por expulsión, José Alberto que saltó. Y hay que recordar, ¿no? A Nausset, ¿no? Que se lesionó durante la temporada de larga duración. Para un cuerpo técnico, ¿no? Cuando llega el verano, ¿no? Cuando tenéis que planificar esa temporada, ¿no? El portero siempre como que es el jugador más olvidado o el menos mediático, ¿no? Pero qué importante es tener una garantía, ¿no? Bajo palos, ¿no? Porque se ha visto, ¿no? En estas semifinales, ¿no? Nausset se lesionó, llegabais con Dani Palacios y vio la expulsión, se hartó José Alberto. Qué buen trabajo, ¿no? Tener ahí 3 porteros de garantía, ¿no? Durante toda la temporada. Bueno, pues tal como lo dices tú, Chuspi, los porteros para nosotros, desde luego, es una posición muy importante. Además, Damián ha sido portero muchos años y es algo en lo que se implica en ese sentido. Por eso, Nausset era un portero para nosotros de garantía, porque era importante tener un portero a la altura. A partir de ahí, sabemos, tanto en una semifinal como ya se ha visto, un portero te tiene que salvar. Y durante la temporada también. Y sabemos que si llegamos a una final, siempre va
va a ser importante la figura del portero porque alguna te tiene que salvar. Entonces, en este caso, pues perder a Naucés, pues porque lo perdimos, de hecho, no sé si fue allí en Andújar, donde jugó su último partido. Para nosotros fue un duro palo, tío, porque es muy buen portero y estábamos recibiendo muy pocos goles con él y pues sí, tuvimos que reponernos y bueno, pues gracias a Dios llegó Dani, hemos estado todo el año con Dani y un portero juvenil, el portero del juvenil, que ha sido el que está entrenando con nosotros, Rosendo, que también tuvo, mientras llegaba Dani, tuvo que jugar como 8 jornadas o así, estuvimos jugando con el portero juvenil, con Rosendo, y bueno, ya cuando faltaban pocas jornadas conseguimos traer a José Alberto, que lleva como, pues no sé, vino en las últimas 5 o 6 jornadas de liga, porque entendíamos que teníamos que tener otro portero por si pasaba algo, y fíjate por dónde, pues el hecho de habernos traído a José Alberto nos da la posibilidad de tener un portero esta semana, porque si no tendríamos que volver a jugar con el portero juvenil. Y ya, hablando la última preguntilla ya de esta previa, lo hemos hablado durante todas las veces que ha pasado por aquí con dos pelotas. No vale para nada lo que se ha hecho durante la liga regular. Esa regularidad conseguida de que ha servido para ser primero no vale. Hablábamos de estas semifinales, lo importante que son los detalles. Para el primer partido de semifinal ha sido clave, ¿no? Esos detalles que marcan la diferencia, ¿no? Habéis llegado con ese empate a 1, saltáis en el minuto, cuando se inicie el partido, en el minuto 0, saltáis con esa ventaja de haber sido líderes en vuestra casa y lo hablabas aquí, ¿no? Las dimensiones de vuestro campo, lo importante que va a ser cada balón, cada disputa, cada balón parado, cada saque de banda, cada saque de esquina. Lo lleváis trabajando durante todo el año, porque es vuestra casa. Supongo que estarás viendo a la plantilla concentrada durante toda la semana, buscando esa final. Eso os da un plus, ¿no? A la hora de que el Atlético Jaén a lo mejor no tenga tanto trabajado ese balón parado. Bueno, sí, nuestro campo intensifica por 10 todo lo que son los detalles que estamos hablando de concentración, de estar conectado, de, pues como dices, de segunda jugada, disputas, duelos. Son jugadas que dejan mucho al azar, que puedes controlar menos que en un campo tan grande donde, bueno, pues teniendo bien trabajada tu posesión o tu salida o tu ataque organizado, pues tiendes a controlar más lo que puede pasar dentro del campo. Es lo que tiene el campo del Vejijas, que todo queda muy, muy al azar, porque tú sabes que vas a disputar, pero no sabes dónde va a rebotar el balón, entonces, claro, intensifica mucho el estar conectado, los reinicios, los saques de banda, los corners, los balones parados. Entonces, pues toda la semana trabajando lo que llevamos haciendo todo el año, intentar estar lo máximo metido en ese sentido y bueno, pues en cuanto a que ellos lo puedan tener menos trabajado, pues sí, claro, igual que nosotros tenemos menos trabajado jugar en campos grandes y poder practicar la salida y poder practicar los juegos combinativos, pero bueno, a fin de cuentas 90 minutos jugándote un pase a una final, los jugadores cambian el chip y también te digo que en este sentido para mí es más fácil meter a unos jugadores a conectarte a duelos, a disputas, a segunda jugada, eso a fin de cuentas está en una condición, en una disposición del jugador que si quiere lo puede relativamente hacer, pero tú enseñar en una semana a hacer salidas de balón, vamos a jugar, vamos a combinar, es más complicado, con lo cual creo que quizás ellos pues tienen fácil adaptarse o asumir las condiciones que se van a dar este fin de semana. Y luego ya para finalizar, Álvaro, lo llevas haciendo todo el año porque era vuestra casa, lo que veníamos hablando, pero como entrenador, ¿no? Esa charla última antes de saltar al terreno de juego y ese trabajo durante toda la semana, de la importancia de que es salir concentrado, de la importancia que es salir sin cometer fallos los primeros minutos, de salir al 200%, cómo se trabaja, porque como tú bien dices, puede dar muchas charlas, puede motivar mucho al jugador, pero si el jugador no quiere o sale distraído, no vale para nada. ¿Cómo se enchufa a esos jugadores en ese discurso? Bueno, en mi opinión es un trabajo que ya viene de largo durante toda la temporada, ¿sabes? No
no creo que se pueda en una semana involucrar y enchufar, como hablamos, a los jugadores en cuestión a lo que nos estamos jugando. Ellos vienen sabiendo toda la temporada lo que estamos haciendo, vienen sabiendo el objetivo que tenemos, lo que queremos hacer, y bueno, pues simplemente recordárselo, Chuspi, recordárselo, y ahora ya está dentro de ellos, es lo que yo le digo. Yo ya poco más puedo hacer, depende de ellos, de su ganas, de su ilusión respecto al fútbol, a materializar lo que llevamos trabajando todo el año, y bueno, pues recordárselo, darle 3 claves que intenten un poco despertarle, como te digo, esa ilusión, porque al final lo que tú necesitas en este campo es tíos muy motivados, tíos con mucha ilusión, con mucha disposición, y pues nada, recordárselo, saber dónde estamos, quitarle toda la presión del mundo porque no la tenemos, y a partir de ahí pues a ver cómo se les da el día. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Mucha suerte para el domingo. Ojalá nos veamos la semana que viene hablando de esa previa de la final en Torreperogil. Y ahora viene con nosotros ya Luigi Peláez, que la vamos a preguntar también a él, a ver cómo vivió ese partido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Chuspi. Esperemos, como dices, vernos y hablar la semana que viene. Despedimos a Álvaro y ya está con nosotros Luigi Peláez, míster del Atlético Jaén, Paraíso Interior, que le vamos a preguntar por cómo vivieron también el encuentro y qué sensaciones se quedan, ¿no? De lo importante que son aquí los detalles en estas semifinales, ¿no? Pudo decantarse la balanza tanto para Atlético Jaén como para Bejíjar. Los de Bejíjar erraron un penal, los de Atlético Jaén jugaron con uno más bastante, de hecho la segunda parte entera. Tuvieron ocasiones al final del encuentro. José Alberto hizo varios paradones que sirvió para que el empate siguiera en el marcador. También el portero del Atlético Jaén, Pedro Martínez, también estuvo muy bien, parando ocasiones del Bejíjar, que sí es verdad que estuvo con el mono de trabajo, como decía su míster, también generaron peligro. Y ahora ya con la musiquita y con todos vosotros, Luigi Peláez. Buenas tardes, bienvenido Luigi. Supongo que con muchas sensaciones, ¿no? En el partido tan intenso que se vivió en este primer encuentro de las semifinales de los playoffs de ascenso, donde hubo de todo, ¿no? Un gol templanero, tuvisteis bastante jugada, el Bejíjar tuvo un expulsado. Antes de empezar a hacer una valoración general y tal, te voy a preguntar sobre todo por ese tanto tempranero, ¿no? Empezabais con vuestra gente en vuestro estadio, se había movilizado bastante gente, había venido gente de Bejíjar y como entrenador decías que bueno, que no tenía en la previa anterior, decías que vosotros no teníais nada que perder y que mucho que ganar, pero cuando te encuentras con ese tanto en el minuto 7, supongo que todos tus planteamientos de la semana se pierden y hay que volver a empezar de cero, ¿no? ¿Cómo se vivió ese inicio de partido? Bueno, evidentemente no es la forma que se desea empezar un partido de estas características. Lo que sí es cierto es que no nos cambió para nada el planteamiento, porque nosotros de todas formas tenemos que ir a ganar el partido y íbamos con esa intención. Lo único que pues, lógicamente se complicó más, pues ya ellos al verse por delante, pues la tranquilidad que le puede entrar y demás, hace que para ellos sí sea más fácil, sí puedan cambiar quizás su planteamiento a ellos, que de hecho, bueno, pues empezaron presionando bastante alto, a raíz del gol, bueno, pues cogieron esas sensaciones de ir por delante, y nosotros, bueno, pues poco a poco, la verdad es que nos costó entrar, pero poco a poco fuimos cogiendo el tono del partido, hasta que empezamos a ser superiores y acabamos muy bien la primera parte al final. El gol es fruto de un dominio nuestro, donde generamos varias ocasiones que pudimos habernos empatado el partido antes, y al final, bueno, pues llegó ese penalti que encima acarreó la expulsión del portero y, bueno, pues nos hizo llegar al descanso en empate, y al estar ya uno menos, pues entonces ya sí que cambiaron totalmente su planteamiento y así se metieron atrás, y eso dificultó mucho la acción ofensiva nuestra. Hablaba de ese final, ¿no? De esa primera parte, y es verdad, tuvo ahí una Mengi muy buena, ¿no? Que hubiera sido la igualada, y bueno, tuvo ahí Palacio que hizo un paradón, pero bueno, ya luego hablaba, ¿no? de ese penalti, de ese Bejíjar que se encontró con uno menos. Lo hablábamos en la previa, ¿no? Del encuentro, que estos partidos se definen por detalles.
Y bueno, ahí estuvo, ¿no? La primera ocasión que tuvo el Atlético Jaén con Germán, que dio lugar a que viera esa primera tarjeta amarilla el meta del Vejija, que luego conllevó a la segunda amarilla con esa pérdida de tiempo y esa expulsión. Y luego en la segunda parte, es verdad que en esta primera parte el Atlético Jaén, supongo que también porque necesitabais llevar la iniciativa, ¿no?, del encuentro, necesitabais ese gol, tuvo más el balón, pero hablaba de esa presión de Vejijas, ¿no?, que no dejaba llegar a la última fase del juego, no dejaba generar esas ocasiones. Y luego en esa segunda parte sí es verdad que lo intentasteis y tuvisteis ahí una de Puma, ¿no? Luego tuvieron ellos el penalti, la ocasión de Lobo, ¿no? Que también tuvo ahí un paradón vuestro meta, Pedro Martínez, que hizo un partidazo. Y luego ya ese cabezazo de Borja, ¿no? Que supongo que os deja con la sensación de que se han escapado vivos, ¿no? Exactamente, al final la segunda parte, bueno, pues ellos al cambiar planteamiento y meterse con 2 líneas de 4 pues, a defender el resultado, para ellos era muy buen resultado ese empate y más viéndose con uno menos, pues bueno, las 2 acciones que has comentado que son sus 2 únicas llegadas, pues son bastante anecdóticas porque el penalti, como dices, es un despeje del portero que, bueno, que Fernando en los botes pues no es contundente a la hora de despejar y al proteger el balón el árbitro entiende que le da un codazo a Lobo cuando, bueno, realmente... Si esa acción pita penalti, entendemos que la última jugada del partido donde José Cruz se queda solo y Gaspar lo agarra, debía haber pitado penalti también. O sea, si una acción la pita penalti, la otra no es menos. Entonces ahí sí nos vimos perjudicados en esas 2 acciones. Y bueno, como dice, la ocasión de Borja fue clarísima, que era una ocasión de cabeza que le salió muy central. Si hubiera ido un poco mal a los lados, pues hubiera supuesto el gol. Y sobre todo una también de Álvaro que se quedó solo delante del portero. Y bueno, pues incomprensiblemente se durmió un poco a la hora de finalizar y Barrio le rebañó el balón y no pudo finalizar. Eso, estaba hablando de unas ocasiones que no fueron muchas, pero sí suficientemente claras como para habernos ido en ventaja, que pienso que al final, en el cómputo del partido, pues creo que fue lo justo que hubiéramos ganado el partido, pero bueno, es cierto que ellos hicieron su trabajo, hicieron el planteamiento que tenían que hacer y al final pues se llevan ese premio del empate. Hablaba de esa sensación, ¿no?, de que se escapaban vivos, por así decirlo, ¿no?, de que habíais merecido ganar el encuentro. Todavía con un gol pasaríais de ronda, viajáis ahora a Bejíjar, sabemos de la dificultad, lo hablábamos, ¿no?, de la dificultad de ese estadio, todavía no había ganado nadie allí, pero viendo lo visto en el primer partido, además ellos van a contar con la baja de su portero titular, ¿no?, y viendo lo que se había visto en el primer partido, cualquier detalle va a decidir esta semifinal de los playoffs de ascenso. Supongo que hay que salir como se salió en Jaén, ¿no?, al 200% y a intentar no cometer errores, ¿no? Está claro que en un partido de estas características y estando tan igual a la eliminatoria, pues cualquier cosa, como dice, cualquier detalle, pues puede decantarla hacia un lado a otro. A ellos le vale el empate. Sabemos que eso pues muchas veces en el fútbol pues puede ser un arma de doble filo, que bueno, pues el equipo que va con ese valor que le vale, pues el resultado pues no arriesga tanto, está un poco más defensivo, pierde un poco más de tiempo y demás, y nunca se sabe si eso puede ser al final contraproducente, ¿no? Porque puede llegar luego la recta final del partido y en cualquier jugada, y más en un campo como Bejíjar, pues puede caer un gol, cualquier situación de rechace, de balón parado, de cualquier situación, porque el campo al ser tan reducidas las dimensiones, pues se llega muy rápido a la área. Y bueno, pues eso puede ser que cualquier situación cambie la situación en cuanto al qué equipo se ponga por delante en la pasar de ronda, ¿no? Entonces, pues vamos ilusionados, sabemos que va a ser muy difícil, que Bejíjar en su campo pues es un hueso y en todo el año no ha perdido y no ha sido capaz nadie de ganar allí. Pero bueno, las estadísticas están para romperlas. Nosotros últimamente fuera de casa lo estamos haciendo muy bien. Tuvimos nuestra racha donde no salen las cosas y ahora pues de la última salida en 3 ganamos y dejamos portería 0. Y sabemos que ese puede ser el camino para conseguir llegar a la final. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Luigi. Te deseamos mucha suerte. Ya queda mínimo estos 90 minutos, ¿no? Después ya se verá si se llega a esa ansiada final de ascenso a los playoffs, donde también espera otro duro rival. Pero bueno, sabemos que Bejíjar no va a ser fácil, que es un campo muy duro, pero visto lo visto esta primera parte, ¿no?, por así decirlo, este primer partido de las semifinales, un Atlético Jaén que lucha contra viento y marea, ¿no?, vuestra seña de identidad, ¿no?, durante la temporada, en esos malos momentos, ¿no?, que habéis tenido, en ese tramo final, ¿no?, donde el litúrgico apretó y seguisteis dando la cara,
que os dio el billete a esos playoffs, y en este encuentro, ¿no? Donde teniendo un tanto en contra en el minuto 7, cuando con un rival, ¿no? Como es Bejíjar, que ha sido el campeón de la liga regular, cuando ya puede decir uno, bueno, ya está todo hecho aquí, te pueden venir los fantasmas, ¿no? Te pueden venir esos nervios a la cabeza. El Atlético Jaén siguió dando la cara, siguió llevando el peso del juego, y supongo que no va a ser menos estos 90 minutos en Bejíjar, y a por todas. Efectivamente, nosotros, como bien comentas, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y de jugar límite, de saber que si no ganamos pues podemos quedarnos fuera, llevamos así la recta final de la temporada, y pues bueno, va a ser un partido de las mismas características. Este de Bejíjar, el de la ida no lo era porque sabíamos que había 90 minutos después, pero ahora ya sí, ya solo quedan estos últimos 90 minutos, y de lo que pase allí cuando pite el árbitro pues sabremos si estamos o no en la final. Si estamos, pues súper contentos, ilusionados para afrontar esta semana que nos queda, y si no, pues igual de orgullosos de la temporada que hemos hecho, del trabajo del equipo, de cómo se han empleado a fondo los jugadores en cada una de estas finales que hemos jugado, como te digo, los últimos meses. Y bueno, pues ya está, simplemente desear suerte también a todo el equipo del playoff y que lleguen los mejores a la final. Y ya para terminar, rápido, una última pregunta. El sentir del vestuario, ¿no? Al terminar esos 90 minutos, ¿cómo viste a los chavales? Y si los viste con esa rabia, ¿no? De poderse haber ido con ventaja para Bejíjar, o por el contrario, ya son chavales que saben de qué va esto y viajan a Bejíjar con tranquilidad, con calma y con la intención de ganar ese encuentro. Sí, es lógico que la rabia exista, porque es cierto que nos vimos con opciones de ganar ante un equipo como Bejíjar, y habiendo ido con ventaja pues hubiera sido importante para tener más opciones, pero igualmente motivados y sabiendo que podemos, que somos capaces de ganar en Bejíjar, que a pesar de las dificultades tenemos nuestras armas y vamos a ir con todas a por conseguirlo, y bueno, pues ya se verá el domingo al final quién de los dos está en la final. Pues muchas gracias, Luigi, suerte para el domingo y ojalá nos veamos la semana que viene. Ojalá, un abrazo. Y hasta aquí llega este programa de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribirse al canal de YouTube y darle a me gusta. Hasta la semana que viene.